En una mañana gélida en el mercado, una niña pequeña se arrodillaba en el suelo frío, cantando. Nadie se detenía. A su lado, su madre se sentaba en silencio, aferrando un abrigo delgado, con la mirada no buscando, solo esperando algo innombrable. Una vez tuvieron un hogar, un padre, una vida, pero todo fue robado, por un testamento falsificado y una muerte que nadie investigó. La gente las llamaba locas, manipuladoras. Nadie sabía que la niña pequeña cantaba por un padre que había muerto injustamente. Hasta que un hombre se detuvo y en lugar de echar monedas en su cuenco de madera vacío, preguntó: ¿Quién les hizo esto? Y ese fue el momento en que la justicia comenzó a despertar. Arroyo Sioux, Ohio, un pequeño pueblo enclavado entre interminables extensiones de campos de maíz. Un lugar donde todos se conocen, pero nadie sabe realmente lo que sucede a puerta cerrada. Donde el chismorreo viaja más rápido que el viento y los extraños son recibidos con miradas persistentes. En una mañana fresca de martes, a principios de otoño, el aire era seco, llevando el leve aroma de manzanas y hierba silvestre. En el mercado, al final de los puestos de frutas, una madre y su joven hija estaban sentadas juntas en el suelo. Solo ellas dos, una adulta, una pequeña, sentadas en silencio. Clara, la madre, se arrodillaba con las piernas dobladas debajo de ella, los brazos abrazándose a sí misma. Su suéter marrón estaba muy desgastado, y su vestido de algodón descolorido se aferraba a su cuerpo, sin lavar durante días. Su cabello caía suelto y seco, y sus ojos, la única parte de ella que no miraba hacia abajo, miraban fijamente hacia adelante, desenfocados. A su lado, la pequeña Elena se arrodillaba, sosteniendo un viejo micrófono con un cable enredado que conducía a un pequeño altavoz a sus pies. Cantaba, no fuerte, no con fuerza, solo elevando una vieja melodía. Tal vez era el Ave María. El cuenco de madera frente a ellas permanecía vacío. Los transeúntes, algunos se detenían por un segundo, luego seguían adelante. Algunos ofrecían una sonrisa de lástima. Otros evitaban el contacto visual. Una vendedora de fresas le susurró a su vecina: «Esa enfermera que se casó con la familia Dávila, mírala ahora». La otra se encogió de hombros. Pensó que le había tocado la lotería cuando se casó. Resulta que fueron los suegros quienes cambiaron las reglas. La familia Dávila era bien conocida por aquí. Dinero antiguo, terratenientes, abogados, creadores de reputación. Gregorio Dávila, el cuñado, era abogado, frío como el acero, afilado como una navaja. Cuando estaba vivo, Andrés, el esposo de Clara, solía decir: «Gregorio es tan bueno jugando con la ley que no necesita romperla para arruinar a alguien». Eulalia Dávila, la esposa de Gregorio, era conocida como la reina de Arroyo del Molino. Elegante, reservada y totalmente desdeñosa con cualquiera que no hubiera nacido en su clase social. Clara, una enfermera de una universidad comunitaria, huérfana desde joven, nunca fue realmente aceptada. En la boda, Eulalia había dicho abiertamente: «Ella no es una de los nuestros. Veamos cuánto dura». Margarita Dávila, la matriarca, no cruel, pero fría, no regañaba ni gritaba, simplemente retiraba el afecto de la vida de Clara como drenar agua de un jarrón, dejándola marchitarse sin un toque. Entonces Andrés murió, un accidente de coche, sin investigación. Nadie quería una autopsia. Gregorio manejó el papeleo. Eulalia organizó el funeral. A Clara se le prohibió hacer preguntas. 2 días después de la muerte de Andrés, Gregorio arrojó una pila de documentos sobre la mesa de comedor de roble. Los papeles se extendieron como alas negras. «El testamento ha sido actualizado. Andrés transfirió todos los activos a mí para administración temporal, citando preocupaciones
sobre la salud mental de su esposa. Enfatizó cada palabra como si estuviera pronunciando un veredicto. Firmado, certificado ante notario. No te queda nada, Clara. Clara miró los documentos, con la mirada firme. Eulalia, de pie cerca, soltó una risita suave. Honestamente, Clara, que estuvieras aquí fue un error desde el principio. Esta familia nunca necesitó a una enfermera de pueblo, haciéndose pasar por viuda. Clara levantó la cabeza, con voz suave pero firme. ¿Qué pasa con Elena? Gregorio se cruzó de brazos, recostándose en su silla, con una sonrisa burlona en los labios. Ella será provista. Lo suficiente para vivir, pero solo si desapareces. Te quedas en silencio. Nada de demandas ni gritos por justicia. Se inclinó hacia adelante, susurrando casi burlonamente. Después de todo, Clara, la niña lleva el apellido Scott, no el tuyo. No te necesita para sobrevivir. De hecho, estaría mejor sin crecer bajo las ilusiones de una madre loca. Eulalia se acercó, con la voz siseando entre dientes apretados. Y si insistes en quedarte, por la mañana, los titulares dirán: viuda mentalmente inestable, manipula a su marido, planea apoderarse de la fortuna familiar. Créeme, a los tabloides les encantan las presas como tú, y a la policía. Disfrutan revisitar casos sin resolver, especialmente cuando se les incita en el momento adecuado. Clara aún no había hablado cuando Gregorio dio la orden. La ama de llaves se acercó, evitando los ojos de Clara, y silenciosamente sacó a la madre y a la hija como si estuviera sacando la basura, a pesar de la juventud de Elena, a pesar de su sangre compartida. La puerta se cerró tras ellas, con una finalidad escalofriante. Gregorio regresó a la mesa, levantó su copa de vino, como si estuviera sellando un negocio limpio. En sus ojos solo quedaba la victoria, sin niña, sin madre, solo poder, y el último en pie. Elena aferraba un oso de peluche tuerto. Clara llevaba un paraguas para protegerlas a ambas, junto con una bolsa de tela, algunas mudas de ropa y una carta escrita a mano de Andrés, desconocido para todos los demás. En las afueras del pueblo llegaron a una iglesia vieja y desolada, sin luces, sin gente. Pero tenía un techo. Clara no buscaba caridad, solo sin opciones. El pastor Tomás abrió la puerta. La lámpara de aceite arrojó luz sobre su barba plateada y sus ojos que no necesitaban preguntas. Solo necesitamos un lugar para pasar la noche. Tranquilamente, dijo Clara. Entren, respondió él. Esa noche, en la iglesia fría, Elena durmió en un banco, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Clara no durmió. El pastor dejó leche, pan y una nota escrita a mano. Dios no abandona a nadie. Clara leyó las palabras. No las creía, pero dobló la nota y la guardó en su bolsillo, como si se aferrara a algo, cualquier cosa. Afuera, la lluvia se intensificó, haciéndose eco de la tristeza de una mujer sumida en la humillación. A la mañana siguiente, Elena se sentó, miró a su madre y susurró: quiero cantar, no para rogar, solo para que sepas que todavía estoy aquí. Clara asintió, y así fueron al mercado, sin carteles, sin explicaciones, solo el sonido de una canción. Al final de la fila del mercado, un extraño estaba observando. Traje azul oscuro, zapatos de cuero pulido, manos en los bolsillos, de pie quieto. Él era Luciano Vitores, un hombre desconocido para nadie aquí. Pero ese día no se alejó, y en su corazón algo se agitó. Al día siguiente, Luciano Vitores se sentó inmóvil en su cocina al amanecer, con las manos entrelazadas sobre la fría encimera de granito. Fuera de la ventana, la niebla aún no se había levantado, y el sol permanecía oculto tras las lejanas colinas bajas. No había preparado café, no había encendido las noticias.
Simplemente se sentó allí, mirando el vaso vacío de la noche anterior, aún sin lavar. Esa voz persistía en su mente. Clara, pero no fuerte. Delicada, pero no débil. No se parecía a la música. Se sentía más como una confesión susurrada, una que requería que el oyente contuviera la respiración para entenderla de verdad. Recordaba los ojos de la niña. No desafiantes, no suplicantes, simplemente presentes. Extendió la mano hacia su billetera, comprobando si aún tenía una tarjeta de visita guardada dentro. Luego se levantó, se puso el abrigo. No condujo. Esta vez sacó la bicicleta que había estado guardada durante años, sin usar desde el fallecimiento de su esposa. Por primera vez en muchos años, no tenía un destino específico, pero siguió pedaleando. El mercado estaba más concurrido hoy que el día anterior. Vendedores y compradores se codeaban bajo la pálida luz del sol. El crujido de las bolsas de plástico, los gritos de los niños y los precios gritados llenaban el aire. Luciano se detuvo al borde de los puestos, a unos 30 pasos de la esquina de ayer. La niña seguía cantando. Su madre estaba sentada detrás de ella, con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante. Nada había cambiado, como si el tiempo para ellas fuera simplemente un bucle paciente. Luciano metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó su billetera. Un billete de $10 asomaba. Lo sacó hasta la mitad. Luego hizo una pausa. Una brisa pasó, agitando suavemente el billete al ritmo de su respiración. Luciano miró el dinero, luego al viejo cuenco de madera, aún vacío, salvo por unas pocas monedas. Podría avanzar, echar el dinero, asentir y marcharse. Simple, limpio, tal como siempre había hecho cuando quería ayudar de la manera correcta. Pero esta vez sabía, eso no sería suficiente. Lo que necesitaban no era su dinero, al menos no ahora. Necesitaban a alguien que no mirara hacia otro lado. Dobló su billetera, la guardó y se quedó quieto, hasta que la canción terminó. Cuando Luciano se giró para salir del mercado, un repartidor, con un gorro de lana y llevando una caja de leche, chocó con él. «Lo siento, señor». El chico retrocedió. Luciano lo estabilizó, suavemente. Notó que la caja estaba etiquetada como Iglesia San Lucas, donación. Hizo una pausa. «¿Estás entregando en la Iglesia San Lucas?» «Sí, el pastor Tomás me pidió que la trajera temprano, para esa madre e hija». El chico asintió hacia la esquina del mercado. Luciano asintió levemente. No preguntó más, pero esa era toda la información que necesitaba. Esa tarde, Luciano estaba de pie ante la puerta de ladrillo rojo de la iglesia. Sin letrero, solo una cruz de madera desgastada colgando del techo. Llamó. Después de un momento, la puerta se abrió con un crujido. Un anciano con una barba plateada, con un suéter oscuro, estaba bloqueando la entrada. «Estoy buscando al pastor Tomás», dijo Luciano. «Ese soy yo», respondió el pastor. Luciano sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su abrigo y se la entregó. «Luciano Vitores. No soy periodista. Tampoco represento a ninguna organización. Solo quiero preguntar sobre la niña, la que cantaba esta mañana». El pastor Tomás miró la tarjeta por un momento. Luego la deslizó en su bolsillo. «No necesitan la lástima de nadie». Luciano asintió. No discutió. «Entiendo. No creo que esté aquí con la misma mentalidad que los demás». El pastor levantó una ceja. No con molestia, más bien como: «Ah, usted es del tipo honesto. Solo sé que escuché a la niña cantar y cuando llegué a casa, todo parecía sin sentido». Tomás no respondió de inmediato. Se giró, haciendo un gesto para que Luciano entrara en la iglesia, y la conversación continuó a partir de ahí. Luciano salió de la iglesia justo cuando el sol tocaba las cimas de las colinas.
Todo el pueblo estaba bañado en un suave crepúsculo gris, y la información que había reunido ese día. La mujer llamada Clara una vez fue enfermera. La niña pequeña con la voz clara, Elena, tenía solo 8 años, y algunos crímenes estaban siendo atribuidos a los frágiles hombros de esas dos. Mientras cruzaba la calle principal, miró hacia el mercado, ahora casi despejado. No había nadie allí, pero sabía que, al amanecer, regresarían, y la próxima vez no se quedaría a distancia. Cada mañana, frente a la iglesia San Lucas, siempre había algo nuevo esperando para sorprender a Clara y a su hija. Un día, era una bufanda de punto gris carbón, cuidadosamente doblada y dejada en el escalón de piedra fría. Otra mañana, era una pequeña bolsa de bollos calientes envueltos en papel encerado, no demasiado dulces, pero lo suficientemente fragantes como para hacer que tu estómago gruñera en silencio. Clara no dijo nada cuando los recogió, simplemente los partió por la mitad y le dio la porción más grande a Elena. La niña nunca hizo preguntas, pero a veces, mientras sorbía la leche que alguien había dejado, giraba su rostro hacia la puerta como si esperara a alguien. Luego, volvía a entrar en silencio. En la vieja iglesia con paredes de ladrillo y vidrieras que filtraban una luz suave, Elena a menudo se sentaba en el tercer banco, hojeando un cuaderno gastado lleno de notaciones musicales y tarareando suavemente para sí misma. El lápiz siempre estaba medio afilado. Sus letras, garabateadas con torpe escritura, eran simples. Todavía canto, porque mamá todavía está escuchando, todavía canto, porque todavía tenemos esperanza. Nadie le había enseñado a escribir así, pero sus letras sonaban reales, como la voz de una niña aprendiendo a existir sin esperar que alguien le tomara la mano. Clara se sentaba a unos bancos detrás, remendando una vieja camisa con una aguja prestada e hilo rojo del pastor. Sus ojos se movían constantemente con cada puntada, no temblorosos, pero ya no tan seguros como cuando solía usar una blusa de enfermera. Últimamente, cada vez que miraba a su hija encorvada sobre notas musicales, Clara se sentía agradecida. No sabía a quién agradecer, ni por qué. Pero alguien había colocado un parpadeo de luz de nuevo en sus vidas. Al otro lado del pueblo, Luciano Vitores todavía vivía como de costumbre, en una casa de ladrillo blanco en una pequeña colina, rodeada de olmos y senderos de piedra desgastados. Una vez había sido un hombre de multitudes, pero después de que su esposa muriera hace 5 años, la mansión se quedó solo con el sonido de sus pasos, el hervidor silbando y apagándose solo, y el crujido de una ventana que nunca había tenido tiempo de arreglar. Sin hijos, sin parientes cercanos, nadie llamando para preguntar qué había cenado. Se había acostumbrado al silencio, hasta que escuchó la voz de Elena. No fue su canto lo que le impactó, fue el silencio que lo rodeaba. El tipo de silencio que hacía que la gente escuchara, incluso cuando nadie les decía que se detuvieran. Cada mañana, Luciano pasaba por el mercado. No compraba nada, no hablaba, simplemente se quedaba unos pasos atrás, observando. No era del tipo emocional, pero algo sobre esa niña le hacía imposible apartar la mirada, aunque lo intentara. Esa noche se fue a casa y abrió el cajón inferior de su archivador, el que guardaba viejos informes de cuando había sido accionista principal en una importante empresa de inversiones. No estaba husmeando, solo obsesionado por el nombre Dávila, resonando en su cabeza como un golpe silencioso pero persistente. Y ahí estaba. Andrés Dávila, informe de incidente, Q3-2018, alerta de riesgo, enviado al señor Luciano Vitores. No se registró ninguna respuesta. Aferró el borde del papel. Había visto este archivo antes. Lo había ignorado.
Estaba enterrando a mi esposa en ese momento, pensó. Pensé que era una razón lo suficientemente buena para quedarme en silencio. Ahora no estoy tan seguro. No maté a nadie, susurró Luciano, con la voz seca. Pero me quedé callado. Y el silencio, a veces es una forma de dejar que alguien muera. Tal vez era hora de intervenir de verdad y ayudar a Clara y a su hija. El cielo sobre el pequeño pueblo ese día todavía estaba nublado, como una herida que aún no había sanado. Una llovizna constante empapaba el techo de tejas de la iglesia San Lucas, haciendo que el silencio interior se sintiera aún más profundo. Clara estaba sentada en silencio en el segundo banco. Frente a ella estaba la vieja carta que el pastor Tomás le acababa de entregar. Era una carta que Andrés había escrito solo días antes de morir, algo que el pastor había mantenido oculto desde el día en que Clara y Elena buscaron refugio por primera vez. «No estabas lista entonces», dijo. «No pensé que alguien que ya se estaba ahogando en el dolor pudiera soportar otra verdad». Clara hizo un pequeño asentimiento. Abrió la carta con manos mucho más firmes de lo que estaban la noche en que fueron expulsadas de su casa por primera vez. En el frío y la tranquilidad de la iglesia, la voz de Clara resonó. No temblorosa, no débil, solo suave, como el susurro de un recuerdo. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, significa que lo que temía ha sucedido. El accidente no será un accidente. Me estoy enfrentando a Gregorio, y no sé si ganaré. He enviado advertencias a algunas personas. Una de ellas es un hombre llamado Luciano Vitores. Nunca lo he conocido, pero sé que Gregorio una vez lo invitó a invertir en un supuesto proyecto de reurbanización religiosa de tierras, que en realidad era una fachada para el lavado de dinero. Luciano se negó, públicamente. Creo, si es que alguien todavía tiene un corazón, que es él. Luciano había llegado a la iglesia San Lucas justo cuando la primera luz del amanecer se filtraba. No había llamado con anticipación. No había tocado. Simplemente entró, empapado por la lluvia, con su abrigo largo mojado y los zapatos cubiertos de barro. El pastor Tomás, limpiando el altar, no preguntó por qué estaba allí. Simplemente asintió e hizo un gesto hacia los bancos traseros. Luciano se sentó en la última fila. Cuando escuchó su nombre, no levantó la vista. Solo apretó las manos con más fuerza sobre sus rodillas. Clara dobló la carta. Sus ojos no se llenaron de lágrimas. Habían aprendido, demasiadas veces, a contener las lágrimas para dejar espacio a la acción. «¿Gregorio una vez te pidió que invirtieras?», preguntó Clara. No porque lo viera entrar, sino porque algo en ella sabía que era él quien estaba sentado allí. Era su primera vez dirigiéndose a Luciano directamente. Él asintió. Su voz era uniforme, pero pesada. Hace 5 años, un proyecto para restaurar un antiguo complejo de iglesias, combinando la preservación cultural con un centro de meditación. La propuesta era limpia, incluso noble. Pero sabía. Estaban lavando dinero. Y la tierra estaba justo al lado del cementerio donde está enterrada mi esposa. Dije que no. Luego corté todo contacto. 3 meses después, recibí un informe interno. Andrés Dávila, un oficial financiero superior, había enviado una advertencia a la junta directiva sobre actividades ilegales. Lo leí y luego me quedé callado. ¿Por qué? Luciano finalmente levantó la vista. En sus ojos no había culpa, sino confrontación. Porque mi esposa acababa de morir, porque estaba demasiado cansado para ser el bueno. Pensé que había jugado mi parte. Clara no fulminó con la mirada, ni culpó. Su mirada era cuidadosa, como si estuviera sopesando algo. No mataste a mi marido, pero lo sabías. Y ahora te pregunto esto. Si queda alguna parte de tu corazón en la que Andrés creyó,
¿Me ayudarás a sacar todo a la luz? Luciano se puso de pie, pero esta vez no solo asintió. Number no, solo estaré a tu lado. Actuaré. Sacó su teléfono y se desplazó por viejos contactos. Sus ojos ya no tenían la niebla que tenían esa mañana. Se giró hacia Clara. Conozco a un investigador privado. Una vez trabajó en un caso para mí que involucraba fraude interno. Lo contrataré mañana por la mañana. Necesitamos evidencia sólida del testamento falsificado y las transferencias de activos sospechosas. El pastor Tomás avanzó, sosteniendo un sobre más nuevo y grueso. Lo colocó sobre la mesa de madera del altar. Este es el testamento real. Andrés me pidió que lo guardara a salvo, solo semanas antes de morir. Temía que los documentos oficiales fueran alterados. Clara lo abrió. Dentro estaba la escritura pulcra y concisa de Andrés. Yo, Andrés Dávila, dejo todos mis activos a mi esposa Clara Dávila y a nuestra hija Elena. También solicito la creación de un fondo de becas llamado la Fundación Elena, para niños que han perdido a sus seres queridos. Sus manos temblaron mientras leía. El papel se le escapó de los dedos y cayó al suelo. Luciano lo recogió. Hizo una pausa en el nombre de la fundación. Fundación Elena, repitió. No solo para la caridad, sino para que otra niña no tenga que cantar en un mercado solo para ser vista. Se volvió hacia Clara. Cubriré todos los costos legales, y si tenemos que enfrentarnos a los medios, lo haré. No tienes que estar sola, nunca más. La pequeña Elena todavía dormía pacíficamente. En sus brazos, un oso de peluche gastado estaba aferrado con fuerza. El pastor Tomás miró a los dos adultos. Luego habló suavemente. La justicia no cambia el pasado, pero es la única manera de sanar el futuro. Esta vez, Luciano no solo asintió. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Necesito verte. Urgente. Se trata de Dávila afuera. La lluvia aún caía, pero esta vez se sentía como si estuviera lavando algo, dejando espacio para que algo nuevo comenzara. Los tres levantaron sus ojos al crucifijo de arriba. El tenue brillo de la última vela se reflejaba en el rostro de Cristo. Y en ese silencio, el pastor Tomás repitió suavemente una cita del Papa Francisco. Los pobres no son un problema, son el tesoro de la Iglesia. Luciano cerró los ojos y asintió, como si reclamara una parte perdida de sí mismo. Clara apretó la mano de Elena con más fuerza. Incluso en su sueño, la niña instintivamente se acercó más a su madre, y dentro de cada uno de ellos, una fe olvidada hace mucho tiempo, rota y enterrada, estaba comenzando a respirar de nuevo en silencio. ¿Dónde estás ahora mismo, mientras lees esto? ¿En una habitación tranquila, en un paseo nocturno o en medio de un día ajetreado? Si algo se agitó en ti, un recuerdo, una línea, una tristeza silenciosa finalmente nombrada, deja un pensamiento abajo. Tal vez tu reflejo sea la pequeña luz que alguien más necesita mientras está sentado en su propio silencio. Luciano salió de la iglesia San Lucas justo cuando la luz del día amaneció por completo. La lluvia había cesado y la luz del sol comenzaba a penetrar a través de los árboles que rodeaban el cementerio de la iglesia. Fue justo después de que él, Clara y el pastor Tomás terminaran su larga conversación de toda la noche, justo cuando la última vela en el santuario se había apagado, su calor aún permanecía en sus mentes como el eco de las palabras del Papa. No había dormido. No necesitaba hacerlo. La noche anterior fue la primera en muchos años en que no se sintió solo en el silencio. Y eso fue suficiente para mantenerlo despierto. Condujo hacia el pueblo, su coche negro polvoriento rodando por el camino de grava, empapado por la lluvia, por primera vez en años. Su primer destino, encontrar a Martín Halcón, un experimentado investigador privado
que una vez había trabajado en un caso de fraude financiero para la empresa de Luciano 6 años antes. Martín ahora dirigía una oficina modesta cerca del antiguo distrito industrial, un lugar donde la gente todavía venía buscando la verdad fuera del alcance de la policía. —¿Vítores? Ha pasado un tiempo —dijo Martín, levantando una ceja cuando Luciano entró. Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre Gregorio Dávila. Testamentos, activos, transferencias recientes y cualquier cosa relacionada con la muerte de Andrés. Martín hizo una pausa por un momento. ¿Hay riesgo? No hay riesgo mayor que quedarse en silencio, respondió Luciano, entregándole una carpeta de documentos y un sobre grueso con dinero en efectivo. Mientras tanto, de vuelta en la iglesia, Clara estaba organizando su cuaderno. El pastor Tomás le trajo una nueva pila de papel, en blanco, algunos bolígrafos de tinta y una sugerencia suave. Necesitas escribirlo todo lo que pasó, cada detalle que recuerdes sobre Andrés. No sabemos qué podría ser una pista. Clara asintió. No estaba acostumbrada a escribir mucho, pero esta vez cada palabra salió firme y constante. No estaba escribiendo desde la ira. Escribió como testigo, sin adornos, sin retroceso. En otra esquina de la iglesia, Elena continuó su práctica vocal matutina. Su voz era más completa de lo habitual hoy, ya no frágil, sino clara, cada nota cortando el aire con intención. Ave María, gratia plena. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Luciano había regresado, con su expresión afilada, como alguien mirando fijamente un contrato donde vidas, no ganancias, estaban en juego. He comenzado, dijo, sin preámbulos. Tenemos 3 tareas por delante: revelar el testamento real, reunir pruebas del lavado de dinero y descubrir la verdad detrás de la muerte de Andrés. Clara exhaló lentamente. Sabía que el camino por delante no era corto, pero al menos ya no lo recorría sola. Esa tarde, Luciano y Martín llegaron a la oficina de registros de tierras de Arroyo Claro. Con el nombre de Luciano y una tarifa de consultoría razonable, obtuvieron acceso a los archivos de propiedad de la familia Dávila. En los archivos recién digitalizados, descubrieron una transferencia sospechosa. 3 semanas después de la muerte de Andrés, 6 propiedades comerciales habían sido transferidas de Andrés a Gregorio, bajo disposiciones de fideicomiso médico de emergencia. Estaba certificado ante notario, pero el nombre del notario era Braulio Tejero, un hombre cuya licencia había sido revocada hace 2 años por falsificar documentos. Martín sonrió. Tenemos una brecha lo suficientemente ancha como para hacer brillar una luz a través de ella. Luciano asintió. ¿Qué pasa con el testamento falsificado? Martín cogió su teléfono. Sacaré comparaciones de firmas del banco donde Andrés tenía un acuerdo de crédito. Si la escritura no coincide, tendremos un punto de apoyo legal. Mientras tanto, Clara se dirigió a reunirse con Benjamín, un antiguo colega de Andrés del departamento de finanzas. Se reunió con él en una pequeña cafetería al norte del pueblo, a unos 20 minutos en autobús desde Arroyo Sauce. Era la primera vez que salía del pueblo desde aquella fatídica noche lluviosa. Dejó a Elena con el pastor Tomás, quien la tranquilizó con un tranquilo «Ve, Dios la cuidará por ti». El viento otoñal picaba un poco, pero los ojos de Benjamín se suavizaron en el momento en que vio a Clara. Sacó una silla y preguntó suavemente: «¿Cómo están ustedes dos? Escuché cosas, pero nadie sabe nada con certeza. ¿Cómo está la escuela de Elena? ¿Y tu trabajo?» Clara negó con la cabeza. «Renuncié. Ella también. No necesito lástima. No necesito confianza de personas que me dieron la espalda. Necesito fuerza para salvarme a mí misma». Benjamín asintió, la vergüenza parpadeando en su rostro. Después de una pausa, sacó su teléfono. «Me dijo
que estaba siendo acorralado, pero le dije que se mantuviera alejado de los problemas. Creo que me equivoqué. Clara no lo culpó, solo preguntó: ¿tienes algún correo electrónico o documento que Andrés te haya enviado? Benjamín asintió, esta vez sin dudarlo. Me envió un correo electrónico 2 días antes de morir. Hay un archivo adjunto. Nunca lo abrí, pero ahora te lo enviaré todo. Esa misma tarde, en una elegante oficina en el centro de Arroyo Claro, Gregorio Dávila estaba escaneando titulares financieros cuando recibió un mensaje encriptado de su asistente personal. Luciano Vitores está investigando. Visitó la oficina de registros de tierras con un IP. Gregorio levantó la vista, se recostó en su silla de caoba y tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Inmediatamente, marcó un número. Tomás, su asesor legal y mano derecha en cada operación turbia. Llama a Braulio Tejero, limpia lo que haya que limpiar y recuérdale al alcalde que me debe una votación presupuestaria del año pasado. En el ayuntamiento de Arroyo Claro, el alcalde Carlos Blanco, un político una vez financiado en silencio por la familia Dávila, entró en su oficina privada y cerró la puerta. Frunció el ceño mientras la voz de Gregorio fluía a través del teléfono, sus dedos apretándose alrededor de una pluma estilográfica. Ese asunto fue enterrado, Gregorio. ¿Qué más quieres? Asegúrate de que Vitores no traiga reporteros ni auditores estatales. Si todavía quieres otro mandato, recuerda quién se mantuvo callado sobre ese fondo de construcción escolar. Carlos colgó, con sudor reuniéndose en su frente. Sabía, si el pasado salía a la superficie, su oficina no sería lo suficientemente grande como para ocultar lo que yacía debajo. Esa noche, de vuelta en la iglesia, el grupo se reunió de nuevo. Clara había impreso el correo electrónico. Luciano trajo los últimos documentos. El pastor Tomás encendió las velas, como el comienzo de una sesión judicial en el tranquilo abrazo del santuario. Luciano habló con convicción. No nos esconderemos, no huiremos. A partir de mañana, haré que nuestro abogado solicite una revisión completa de las transferencias de activos, y si necesitamos hablar con la prensa, lo haré. Clara sonrió, no una sonrisa aliviada, sino una de alguien que ve que se acerca la tormenta y está lista para enfrentarla. Elena se sentó entre los dos adultos, observando la luz de las velas parpadeando. Dijo suavemente: creo que a papá le gustaría, porque alguien creyó que mi canción era real. El pastor Tomás apretó suavemente su hombro. No solo real, sino lo suficientemente fuerte como para despertar a aquellos que han estado dormidos en silencio. Más tarde esa noche, Luciano abrió silenciosamente su computadora portátil. Escribió una breve declaración al periódico local, uno para el que había financiado una beca literaria hace años. Yo, Luciano Vitores, ya no soy un espectador. Hace años me quedé en silencio ante un grito de ayuda. Ese silencio le costó la vida a un hombre. No dejaré que le cueste a otro niño su futuro. Clara se sentó en silencio, sin decir nada. Cuando Luciano presionó enviar, ella se levantó y salió al pasillo de la iglesia. En sus manos había una carta escrita a mano, su propia escritura temblorosa, pero clara. Una carta para Andrés. No sé si puedes oír esto, pero si estás en algún lugar ahí fuera, solo quiero que sepas que no me caí. Ya no quiero justicia para mí, la quiero para nuestra hija. Y para aquellos que todavía creen que un mundo amable no es solo una fantasía. Colocó la carta al pie del altar, debajo del crucifijo, y dio un paso atrás. Elena se acercó a su lado, tomándola de la mano. El pastor Tomás, observando desde atrás, habló suavemente. El Papa Francisco dijo una vez: los pobres no son el problema, son el tesoro de la iglesia. Hoy estamos viviendo esa verdad. Luciano miró a madre e hija, no con los ojos de un inversor,
sino con la mirada de un hombre que por primera vez sintió que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. A la mañana siguiente, el aire en Arroyo Sauce se sentía más pesado de lo habitual. No estaba lloviendo, pero el viento era feroz. El cielo colgaba bajo y oscuro, como una vieja manta que no había sido sacudida para limpiarla. Luciano despertó de la silla de cuero en su estudio. El periódico local yacía abierto a su lado, su declaración ahora en la primera plana, impresa en negrita junto a una foto borrosa de la iglesia San Lucas, llamada de atención de un líder desde las sombras. El silencio mató a un hombre. El artículo se había extendido por todo Arroyo Claro en menos de 12 horas. Algunos lo apoyaron, otros dudaron. Pero una cosa era cierta, nadie podía ignorarlo más. En la oficina del alcalde, Carlos Blanco golpeó el periódico y caminó furiosamente. «Ese lunático está desentrañando todo. Gregorio, si no puedes controlar esto, yo...» «¿Tú qué?», interrumpió Gregorio por teléfono. «Yo soy el que mantuvo enterrado tu escándalo del fondo de construcción el año pasado. No lo olvides. Haz tu parte y déjame manejar el resto». Colgó y se volvió hacia Tomás. «Es hora de contraatacar. Llama a nuestros contactos de los medios. Filtra una historia. Luciano Vitores está manipulando a una viuda mentalmente inestable para apoderarse de la propiedad. Adjunta el testamento temporal que tengo». De vuelta en la iglesia, Clara recibió una alerta por correo electrónico. Su nombre y el de Elena habían aparecido en publicaciones difamatorias en las redes sociales. Alguien había tomado una foto de ella sentada fuera del mercado, emparejada con un título cruel. Madre angustiada usando a su hija para rogar, ahora con el objetivo de casarse con millones. Clara se congeló solo por un momento. No se derrumbó, simplemente se volvió hacia el pastor Tomás y preguntó: «La gente buena siempre tiene que ser incomprendida antes de ser creída». Tomás respondió suavemente: «Cristo no fue crucificado porque fuera débil, sino porque se negó a apartarse de la verdad». Luciano leyó los artículos con la mandíbula tensa. Se levantó y llamó a su abogado. «Prepara una demanda por difamación y llama a otro periódico. Voy a mostrarles cómo suena la verdad en la voz correcta». Esa tarde, Clara llevó a Elena a dar un paseo por el pueblo. La niña aferró la mano de su madre. «Están mintiendo, mamá. ¿Por qué no estamos enojadas?». Clara sonrió, pasando su mano suavemente por el cabello de su hija. «Porque incluso si nos enojamos, seguirán hablando. Pero si nos quedamos en silencio y seguimos cantando, no tendrán más remedio que escuchar». Esa noche, la iglesia brillaba con la luz de las velas. Clara dio un paso adelante. Por primera vez, leyó públicamente el testamento real de Andrés, el documento original, conservado por el pastor Tomás, firmado y certificado oficialmente ante notario. Luciano estaba de pie junto a ella. Elena estaba sentada en la primera fila, con sus ojos brillando intensamente, y por primera vez, todo el pueblo de Arroyo Sauce aplaudió. Gregorio vio la transmisión en vivo. La copa de vino en su mano se hizo añicos contra el suelo. Cuando concluyó la lectura, Clara bajó los escalones de la iglesia. Luciano caminó en silencio a su lado. No habló mucho, solo ofreció una mano firme en el último escalón. Un gesto simple, pero suficiente para hacer que Clara hiciera una pausa por medio segundo. «Gracias por no apartar la mirada», dijo, con los ojos mirando hacia las luces distantes. Luciano sonrió en silencio. «No estoy seguro de tener la fuerza para seguir corriendo. A veces, quedarse es la única manera de vivir de verdad». Clara no respondió, pero cuando el viento sopló a través de su abrigo, lo apretó con más fuerza. No por el frío,
sino como si intentara aferrarse a algo pequeño y nuevo que había comenzado a crecer entre las ruinas. Esa noche, mientras Clara se preparaba para cerrar las puertas de la iglesia, notó una nota doblada deslizada a través del hueco. La recogió. Marcador rojo garabateado a través de ella en letras temblorosas y amenazantes. Deberías conocer tu lugar. Por el bien de Elena. Perder a otro hombre dolería, ¿verdad? Clara no gritó, pero sus manos temblaron. Inmediatamente llamó al pastor Tomás. En cuestión de minutos, Luciano estaba allí. El pastor Tomás leyó la nota y la apretó en su mano. Están tratando de asustarte, porque saben que estás cerca de desenterrar lo que ha sido enterrado. Luciano llamó al detective Martín en el acto y organizó seguridad nocturna en la iglesia. También informó a la policía de Arroyo Claro. A pesar de tener poca fe en las autoridades locales, el protocolo legal tenía que estar en su lugar. No retrocederemos, dijo Luciano mientras estaba de pie en la entrada de la iglesia, la tenue luz proyectando sombras a través de sus hombros. Si creen que pueden silenciar a Clara, han olvidado una cosa. Ya no está sola. Clara lo miró, con sus ojos rojos pero firmes, llenos de una resolución que no se dejaría sacudir. Apretó la mano de Elena y dijo: «No nos escondemos más. Mañana sacamos todo a la luz». Justo después de la lectura del testamento, un correo electrónico inusual aterrizó en la bandeja de entrada de Luciano. El mensaje decía: «Tengo algo que Andrés dejó atrás, pero debemos reunirnos en persona. No confíes en nadie más». Remitente: Calixto Montes, un antiguo empleado en la división de finanzas de Dawson Holdings, que había desaparecido después de la muerte de Andrés. Luciano y Clara decidieron ir a Arroyo Claro a la mañana siguiente. Se reunieron con Calixto en un garaje abandonado detrás de la antigua estación de autobuses, un lugar que nadie había visitado desde que las vías del tren fueron desmanteladas. Las manos de Calixto temblaron mientras entregaba una vieja grabadora de casetes. «He tenido esto desde ese año. Andrés me lo envió. Me dijo que solo lo abriera si desaparecía. Tenía miedo. Me quedé en silencio. Pero ahora ya no puedo vivir con ello». Luciano presionó play. La voz de Andrés emergió, clara, tranquila e inquebrantable. «Si estás escuchando esto, no lo logré. Gregorio y Eulalia falsificaron firmas, manipularon activos, y Margarita lo sabe. Mamá lo sabe todo, pero eligió el poder sobre la verdad». La voz de Andrés se quebró ligeramente. «Tengo miedo por Clara. Más que nada, tengo miedo de que Elena crezca pensando que su madre es una ladrona». Clara apretó el agarre de la mano de Luciano, con sus ojos llenos de lágrimas. Calixto inclinó la cabeza. «Testificaré. Y tengo una copia de un correo electrónico interno. Gregorio usó el nombre legal de la compañía para legitimar transferencias de activos ilegales». Luciano asintió. «Te protegeremos, a ambos». Esa noche, Clara y Elena regresaron a la iglesia. Clara abrazó a su hija y susurró: «Mañana será difícil, pero es el día en que finalmente podrás llamarte la hija de un hombre inocente». Elena lo miró. «Nunca dudé de eso, mamá. Solo quiero que el mundo lo crea también». El lunes por la mañana, una espesa niebla cubrió el camino hacia Arroyo Claro. Clara, Luciano y Elena estaban sentados juntos en el coche. Nadie habló. Clara aferró la mano de su hija durante todo el camino, mientras que Luciano mantuvo sus ojos fijos en el paisaje que pasaba a través de la ventana, silencioso, reteniendo algo dentro que no podía ser nombrado. Fuera de las puertas del juzgado, en Arroyo Claro, una multitud se había reunido. Muchas caras familiares, personas que una vez habían echado monedas en el cuenco de madera de Elena, personas que habían dado la espalda, personas que habían susurrado detrás de las manos. Ahora estaban en silencio como testigos.
no para juzgar, sino porque ya no podían fingir no ver. Elena se aferró al dobladillo del abrigo de su madre. Luciano se inclinó y ajustó el cuello de su chaqueta. Clara lo miró y asintió. No un agradecimiento, sino un mensaje. Confiamos en ti. Entraron en la sala del tribunal sin pausa, sin mirar atrás. Al otro lado del pasillo, Gregorio estaba sentado en la primera fila con Eulalia. Su expresión era confiada, no engreída, sino calculada, la mirada de un hombre que creía haber enterrado cada rastro de la verdad. Cruzó las piernas, ofreciéndole a Clara una leve sonrisa burlona, como si el juicio fuera solo una breve actuación de la que pronto saldría con otra victoria silenciosa. Eulalia permaneció afilada como una navaja, con sus ojos escaneando la sala del tribunal con frío desapego. Raspó ligeramente sus guantes de cuero con uñas manicuradas, no por nerviosismo, sino como si estuviera cronometrando el próximo movimiento. Para ellos, esto no era el final. Era solo otra oportunidad para reafirmar quién tenía el poder en las sombras. Lo que no sabían era que la verdad ya no les pertenecía. Sentado silenciosamente en la parte de atrás, estaba el alcalde Carlos Blanco, no formando parte de ninguna delegación oficial, no invitado. Bajó la cabeza cada vez que una cámara se desplazaba hacia él, pero no se fue. Tal vez ya sabía. Hoy, incluso si no era un acusado, la justicia se había arrastrado justo hasta el dobladillo de su chaqueta. Calixto Montes subió al estrado de los testigos. Sus manos temblaron ligeramente, pero su voz fue clara. Era empleado en el departamento de finanzas de Dawson Holdings. Antes de su muerte, Andrés Dávila me envió un paquete que contenía documentos y una grabación de audio, en caso de que algo le sucediera. Los mantuve ocultos durante años por miedo, pero hoy los presento como evidencia. El abogado del demandante activó la grabadora. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras la voz de Andrés resonaba. Gregorio y Eulalia falsificaron mi firma. Mi madre lo sabe. Pero se quedó en silencio. Si desaparezco, Clara se quedará sin nada. Y nadie creerá en Elena. Un sollozo amortiguado en la grabación causó que varias personas bajaran la cabeza. Clara se mordió el labio, con los ojos cerrados con fuerza por un momento. Luego vino el pastor Tomás. Llevaba una sotana negra y portaba el testamento original, independientemente certificado ante notario y firmado por el propio Andrés. Confirmo que Andrés Dávila, personalmente, me entregó este testamento, pidiéndome que lo protegiera hasta que la verdad pudiera ser sacada a la luz. Este documento deja toda su herencia a su esposa, Clara, y establece un fondo de becas para niños huérfanos. Una agitación se extendió por la sala del tribunal. El abogado defensor trató de interrumpir, pero el juez levantó una mano. No puede interrumpir al testigo. Continúe. Luego vino el punto de inflexión, el clímax, cuando el abogado de Clara presentó documentación de una transferencia de propiedad sospechosa que lleva la firma del notario Braulio Tejero, cuya licencia había sido revocada por fraude. Una declaración certificada por el tribunal confirmó que Gregorio le había pagado a Tejero en efectivo solo 3 días antes del incidente fatal de Andrés. El juez se reclinó y dejó escapar un suspiro lento. Recesaremos para permitir que el panel revise todas las pruebas presentadas y escuche más testimonios de testigos. Gregorio se quedó congelado. La confianza que una vez ancló su expresión ahora estaba nublada por el pánico. Se giró hacia Eulalia, cuyos nudillos se habían puesto blancos por apretar el apoyabrazos, y murmuró algo entre dientes apretados. Ninguno de los dos sonrió. Ninguno de los dos habló de victoria. Aquellos que una vez se creyeron por encima de la verdad, ahora se estaban hundiendo en ella. Fuera del juzgado, la gente de Arroyo Sauce
aplaudió cuando Clara y Elena salieron. No hubo ruido, ni espectáculo, solo respeto silencioso, como una disculpa largamente esperada de una comunidad que una vez se había alejado. Luciano caminó junto a Clara. Cuando ella se detuvo, él dijo suavemente: «Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer, no por vindicación, sino porque amabas la verdad lo suficiente como para sufrir por ella». Clara lo miró. Por primera vez, su mirada no contuvo precaución, solo confianza, pura y completa, como si algo nuevo finalmente hubiera comenzado. 3 días después, el Tribunal de Distrito de Arroyo Claro reanudó su juicio. Esta vez, la sala del tribunal estaba más llena que nunca. Las miradas escépticas se habían ido, reemplazadas por ojos tranquilos y enfocados llenos de empatía y la anticipación compartida de justicia. Clara entró con la cabeza en alto. Elena caminó a su lado, todavía tomándola de la mano. Detrás de ellos, Luciano y el pastor Tomás siguieron, con sus expresiones tranquilas pero inquebrantables. En el banco de los acusados, Gregorio ya no cruzaba las piernas. Eulalia ya no rascaba sus guantes. Los dos estaban sentados con la espalda rígida, como si acabaran de desafiar una tormenta, y supieran que ya no tenían un paraguas. El juez sostenía una carpeta gruesa y habló con firmeza. El tribunal ha revisado todas las pruebas presentadas, ha interrogado a los testigos y ha examinado los documentos legales relevantes. Basado en los hallazgos, dictaminamos que el testamento válido y final es el firmado por Andrés Dávila y salvaguardado por el pastor Tomás. La herencia debe ser devuelta a las beneficiarias legítimas, la señora Clara Dávila y su hija, Elena Dávila. Un aliento silencioso recorrió la sala del tribunal como un viento suave, pero aún no había terminado. Además, continuó el juez, con respecto a la muerte del señor Andrés Dávila, el tribunal ha recibido evidencia adicional del demandante. Esto incluye un informe de mecánica forense recolectado por el investigador Martín Halcón, confirmando que el sistema de frenos del vehículo del señor Dávila había sido manipulado. Un murmullo se elevó entre los espectadores. Los ojos de Gregorio se dispararon, con sudor brillando en su frente. También se presentó el testimonio del señor Calixto Montes, quien presentó correos electrónicos internos que revelan que el señor Gregorio Dávila contrató a un tercero para alterar los datos del viaje y ocultar evidencia del accidente en el informe del seguro. Estas acciones estarán sujetas a una investigación criminal separada y pueden resultar en cargos adicionales. El acusado, Gregorio Dávila, queda acusado de falsificación de documentos legales, soborno de un notario público, obstrucción de la justicia y conspiración para cometer fraude. Además, basado en nueva evidencia y declaraciones de testigos, el tribunal encuentra que Gregorio Dávila, en colaboración con Eulalia Dávila, orquestó el accidente automovilístico que resultó en la muerte del señor Andrés Dávila. Este fue un acto deliberado, impulsado por la intención de apoderarse de los activos y silenciar la oposición. Estos cargos criminales por homicidio premeditado serán transferidos a un tribunal superior para su enjuiciamiento posterior. La acusada Eulalia Dávila es acusada como cómplice por manipulación de testigos, ayuda en la destrucción de evidencia y colusión en fraude. El tribunal ordena que ambos acusados sean puestos bajo custodia inmediatamente, en espera de una mayor investigación. Gregorio se puso de pie de un salto. No tienen nada más que calumnias y una grabación, pero antes de que pudiera terminar, la puerta trasera de la sala del tribunal se abrió. Una anciana, delgada, de cabello plateado, apoyada en un bastón, entró. Todos los ojos se volvieron hacia ella. ¿Madre? Gregorio se quedó congelado. Margarita Dávila. Ella no lo miró. En cambio, caminó hacia el centro de la habitación y pidió permiso para hablar. El juez asintió.
Una vez supe las cosas que Andrés dijo con desesperación. Vino a mí, con los ojos rojos, sus manos aferrando una carta que nunca llegó a enviar. Me rogó, si algo le sucedía, que protegiera a Clara y a Elena. Pero no lo hice. Pensé que estaba exagerando. Creí en Gregorio en cambio, porque no podía aceptar la verdad sobre mi propio hijo. Su voz bajó. Tenía miedo de perder a Gregorio. Temía que las mentiras expuestas arruinaran el nombre de Dávila. Pero perdí a mi hijo en el momento en que elegí el silencio. Silencio por reputación, por estatus, por miedo, y al hacerlo, dejé que un buen hombre muriera solo. Ahora no me queda nada por proteger. Solo esta disculpa, no para salvarme a mí misma, sino para reunir las piezas de todo lo que he dejado desentrañar de mi única decisión equivocada. Se volvió hacia Clara. Lo siento, no tengo derecho a pedirlo, pero ruego tu perdón, no porque lo merezca, sino porque Elena merece saber que no todos los adultos le dan la espalda a lo que es correcto. Luego miró a la niña. No sé qué decirte, Elena. Soy tu abuela, pero fracasé en serlo. Estaba allí cuando naciste. Te escuché reír. Te vi dar tus primeros pasos. Y entonces, me quedé en silencio cuando perdiste a tu padre. Elegí el silencio cuando debería haber estado de pie por ti y por tu madre. Su voz se quebró. No merezco tu reconocimiento, pero si puedes, por favor, sigue viviendo, sigue cantando, como siempre lo has hecho, para recordar a la gente como yo que el coraje no siempre viene de la fuerza. A veces viene de un corazón pequeño e inquebrantable. Clara no habló, pero las lágrimas cayeron, no por dolor, sino por el cierre de heridas sin nombre durante demasiado tiempo. Elena también permaneció en silencio, un silencio escalofriante de una niña de solo 8 años, pero ya cargada con la tristeza que venía con la palabra familia. Margarita se inclinó y salió, y Gregorio se quedó atónito en la quietud. Eulalia exhaló, como si liberara cualquier voluntad de resistir que le quedaba. Esa tarde, en el césped de la iglesia San Lucas, Elena interpretó una nueva canción durante un pequeño concierto benéfico, parte de la Fundación Elena, recientemente anunciada por Luciano. Su voz se elevó hacia la luz dorada del atardecer. Luciano y Clara se sentaron lado a lado. En el escenario, Elena cantó con un brillo en sus ojos que desafiaba todo lo que había soportado. Clara se giró ligeramente hacia Luciano. No estoy acostumbrada a la paz, pero tal vez estoy lista para aprender. Luciano sonrió. Yo también. Y si me dejas, me gustaría quedarme y aprenderla contigo. Clara lo miró. Por primera vez, su mirada no contenía precaución, solo confianza, pura y completa, como si algo nuevo finalmente hubiera comenzado. 3 días después, el Tribunal de Distrito de Arroyo Claro reanudó su juicio. Esta vez, la sala del tribunal estaba más llena que nunca. Las miradas escépticas se habían ido, reemplazadas por ojos tranquilos y enfocados llenos de empatía y la anticipación compartida de justicia. Clara entró con la cabeza en alto. Elena caminó a su lado, todavía tomándola de la mano. Detrás de ellos, Luciano y el pastor Tomás siguieron, con sus expresiones tranquilas, pero inquebrantables. En el banco de los acusados, Gregorio ya no cruzaba las piernas. Eulalia ya no rascaba sus guantes. Los dos estaban sentados con la espalda rígida, como si acabaran de desafiar una tormenta, y supieran que ya no tenían un paraguas. El juez sostenía una carpeta gruesa y habló con firmeza. El tribunal ha revisado todas las pruebas presentadas, ha interrogado a los testigos y ha examinado los documentos legales relevantes. Basado en los hallazgos, dictaminamos que el testamento válido y final es el firmado por Andrés Dávila y salvaguardado por el pastor Tomás. La herencia debe ser devuelta a las beneficiarias legítimas.
la señora Clara Dávila y su hija, Elena Dávila. Un aliento silencioso recorrió la sala del tribunal como un viento suave, pero aún no había terminado. Además, continuó el juez, con respecto a la muerte del señor Andrés Dávila, el tribunal ha recibido evidencia adicional del demandante. Esto incluye un informe de mecánica forense recolectado por el investigador Martín Halcón, confirmando que el sistema de frenos del vehículo del señor Dávila había sido manipulado. Un murmullo se elevó entre los espectadores. Los ojos de Gregorio se dispararon, con sudor brillando en su frente. También se presentó el testimonio del señor Calixto Montes, quien presentó correos electrónicos internos que revelan que el señor Gregorio Dávila contrató a un tercero para alterar los datos del viaje y ocultar evidencia del accidente en el informe del seguro. Estas acciones estarán sujetas a una investigación criminal separada y pueden resultar en cargos adicionales. El acusado, Gregorio Dávila, queda acusado de falsificación de documentos legales, soborno de un notario público, obstrucción de la justicia y conspiración para cometer fraude. Además, basado en nueva evidencia y declaraciones de testigos, el tribunal encuentra que Gregorio Dávila, en colaboración con Eulalia Dávila, orquestó el accidente automovilístico que resultó en la muerte del señor Andrés Dávila. Este fue un acto deliberado, impulsado por la intención de apoderarse de los activos y silenciar la oposición. Estos cargos criminales por homicidio premeditado serán transferidos a un tribunal superior para su enjuiciamiento posterior. La acusada Eulalia Dávila es acusada como cómplice por manipulación de testigos, ayuda en la destrucción de evidencia y colusión en fraude. El tribunal ordena que ambos acusados sean puestos bajo custodia inmediatamente, en espera de una mayor investigación. Gregorio se puso de pie de un salto. No tienen nada más que calumnias y una grabación. Pero antes de que pudiera terminar, la puerta trasera de la sala del tribunal se abrió. Una anciana, delgada, de cabello plateado, apoyada en un bastón, entró. Todos los ojos se volvieron hacia ella. ¿Madre? Gregorio se quedó congelado. Margarita Dávila. Ella no lo miró. En cambio, caminó hacia el centro de la habitación y pidió permiso para hablar. El juez asintió. Una vez supe las cosas que Andrés dijo con desesperación. Vino a mí, con los ojos rojos, sus manos aferrando una carta que nunca llegó a enviar. Me rogó, si algo le sucedía, que protegiera a Clara y a Elena, pero no lo hice. Pensé que estaba exagerando. Creí en Gregorio, en cambio, porque no podía aceptar la verdad sobre mi propio hijo. Su voz bajó. Tenía miedo de perder a Gregorio. Temía que las mentiras expuestas arruinaran el nombre de Dávila. Pero perdí a mi hijo en el momento en que elegí el silencio. Silencio por reputación, por estatus, por miedo. Y al hacerlo, dejé que un buen hombre muriera solo. Ahora no me queda nada por proteger. Solo esta disculpa, no para salvarme a mí misma, sino para reunir las piezas de todo lo que he dejado desentrañar de mi única decisión equivocada. Se volvió hacia Clara. Lo siento, no tengo derecho a pedirlo, pero ruego tu perdón, no porque lo merezca, sino porque Elena merece saber que no todos los adultos le dan la espalda a lo que es correcto. Luego miró a la niña. No sé qué decirte, Elena, soy tu abuela, pero fracasé en serlo. Estaba allí cuando naciste. Te escuché reír. Te vi dar tus primeros pasos, y entonces me quedé en silencio cuando perdiste a tu padre. Elegí el silencio cuando debería haber estado de pie por ti y por tu madre. Su voz se quebró. No merezco tu reconocimiento, pero si puedes, por favor sigue viviendo, sigue cantando, como siempre lo has hecho, para recordar a la gente como yo que el coraje no siempre viene de la fuerza.
A veces viene de un corazón pequeño e inquebrantable. Clara no habló, pero las lágrimas cayeron, no por dolor, sino por el cierre de heridas sin nombre durante demasiado tiempo. Elena también permaneció en silencio, un silencio escalofriante de una niña de solo 8 años, pero ya cargada con la tristeza que venía con la palabra familia. Margarita se inclinó y salió. Y Gregorio se quedó atónito en la quietud. Eulalia exhaló, como si liberara cualquier voluntad de resistir que le quedaba. Esa tarde, en el césped de la iglesia San Lucas, Elena interpretó una nueva canción durante un pequeño concierto benéfico, parte de la Fundación Elena, recientemente anunciada por Luciano. Su voz se elevó hacia la luz dorada del atardecer. Luciano y Clara se sentaron lado a lado. En el escenario, Elena cantó con un brillo en sus ojos que desafiaba todo lo que había soportado. Clara se giró ligeramente hacia Luciano. No estoy acostumbrada a la paz, pero tal vez estoy lista para aprender. Luciano sonrió. Yo también. Y si me dejas, me gustaría quedarme y aprenderla contigo. Clara miró a Luciano. Por primera vez, su mirada no contenía precaución, solo confianza, pura y completa, como si algo nuevo finalmente hubiera comenzado. 3 días más tarde, el Tribunal de Distrito de Arroyo Claro retomó el juicio. En esta ocasión, la sala del tribunal estaba más llena que nunca. Ya no se percibían miradas escépticas, sino ojos callados, concentrados, llenos de empatía y de la expectativa compartida de que se hiciera justicia. Clara entró con la cabeza bien alta. Elena caminó a su lado, aún agarrada de su mano. Detrás de ellas, Luciano y el pastor Tomás avanzaron, mostrando rostros serenos, aunque firmes. En el banquillo de los acusados, Gregorio ya no tenía las piernas cruzadas. Eulalia ya no rascaba sus guantes. Ambos estaban sentados con la espalda rígida, como si acabasen de sobrevivir a una tormenta y supieran que ya no tenían un paraguas que los protegiera. El juez sostenía una carpeta abultada y declaró con firmeza: este tribunal ha revisado todas las pruebas presentadas, ha interrogado a los testigos y ha examinado los documentos legales pertinentes. De acuerdo con las conclusiones, dictaminamos que el testamento válido y definitivo es aquel que fue firmado por Andrés Dávila y custodiado por el pastor Tomás. La herencia deberá ser restituida a sus legítimas beneficiarias, la señora Clara Dávila y su hija, Elena Dávila. Un suave suspiro recorrió la sala como una brisa delicada. Pero aún no había terminado. Asimismo, prosiguió el juez, con respecto al fallecimiento del señor Andrés Dávila, este tribunal ha recibido pruebas adicionales de la parte demandante. Estas incluyen un informe de mecánica forense recabado por el investigador Martín Halcón, en el que se confirma que el sistema de frenado del vehículo del señor Dávila había sido manipulado. Un murmullo se propagó entre los asistentes. Gregorio miró a su alrededor con ojos desorbitados y sudor brillando en su frente. También se ha presentado la declaración del señor Calixto Montes, quien ha entregado correos electrónicos internos en los que se revela que el señor Gregorio Dávila contrató a un tercero para alterar los datos del viaje y ocultar pruebas del accidente en el informe del seguro. Estas acciones serán objeto de una investigación criminal separada y podrán acarrear cargos adicionales. Por consiguiente, el acusado, Gregorio Dávila, queda formalmente acusado de falsificación de documentos legales, soborno a un notario público, obstrucción a la justicia y conspiración para cometer fraude. Además, con base en las nuevas pruebas y las declaraciones de los testigos, este tribunal determina que Gregorio Dávila, en confabulación con Eulalia Dávila, orquestó el accidente automovilístico que provocó la muerte del señor Andrés Dávila. Se trató de un acto deliberado, motivado por la intención de apoderarse de los bienes
y silenciar cualquier oposición. Estos cargos penales, por homicidio premeditado, se remitirán a un tribunal superior para su debido procesamiento. La acusada Eulalia Dávila es considerada cómplice por manipulación de testigos, asistencia en la destrucción de pruebas y participación en el fraude. El tribunal ordena que ambos acusados sean puestos bajo custodia de inmediato en espera de nuevas investigaciones. Gregorio se levantó de un salto. No tienen nada más que calumnias y una grabación. Pero antes de que pudiera terminar su frase, la puerta trasera de la sala se abrió. Una mujer anciana, delgada, con el cabello canoso y apoyándose en un bastón, entró. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. «¡Madre!», exclamó Gregorio, paralizado. Era Margarita Dávila. Ella no lo miró a él. En cambio, caminó hacia el centro de la sala y solicitó permiso para hablar. El juez asintió. Una vez fui consciente de las palabras que Andrés pronunciaba con desesperación. Acudió a mí con los ojos enrojecidos y una carta en las manos que nunca llegó a enviar. Me suplicó que, si algo le pasaba, protegiera a Clara y a Elena. Pero no lo hice. Pensé que estaba exagerando. En cambio, le creí a Gregorio, porque no podía aceptar la verdad sobre mi propio hijo. Bajó la voz. Tenía miedo de perder a Gregorio. Temía que las mentiras que salieran a la luz arruinaran el nombre de los Dávila. Pero en realidad, perdí a mi hijo en el momento en que elegí el silencio. Silencio por guardar las apariencias, por mantener el estatus, por miedo. Y al hacerlo, dejé que un buen hombre muriera solo. Ahora ya no tengo nada que proteger. Solo me queda esta disculpa, no para salvarme a mí misma, sino para juntar los pedazos de todo lo que he dejado deshacer por culpa de aquella fatídica decisión. Se dirigió hacia Clara. Lo siento muchísimo. Sé que no tengo ningún derecho a pedirlo, pero imploro tu perdón. No porque lo merezca, sino porque Elena se merece saber que no todos los adultos dan la espalda a lo que es justo. Después, bajó la mirada hacia la niña. No sé qué decirte, Elena. Soy tu abuela, pero no estuve a la altura de ese papel. Estaba allí cuando naciste. Te oí reír. Te vi dar tus primeros pasos, y aún así, me quedé callada cuando perdiste a tu padre. Elegí el silencio cuando debería haberme plantado por ti y por tu madre. Su voz se quebró. No merezco tu reconocimiento, pero si pudieras, por favor, sigue viviendo, sigue cantando, como siempre lo has hecho, para recordarles a las personas como yo que el valor no siempre nace de la fuerza. A veces surge de un corazón pequeño e inquebrantable. Clara no dijo nada, pero las lágrimas cayeron, no por el dolor, sino por la sanación de heridas que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. Elena también permaneció en silencio, un silencio escalofriante para una niña de tan solo 8 años, pero que ya cargaba con el peso de la pena asociada a la palabra familia. Margarita hizo una reverencia y se marchó. Gregorio, por su parte, quedó paralizado, sumido en el estupor. Eulalia exhaló, como si se desprendiera de la escasa voluntad de resistirse que aún conservaba. Esa tarde, en el jardín de la iglesia San Lucas, Elena ofreció un nuevo recital durante un pequeño concierto benéfico que formaba parte de la Fundación Elena, anunciada hacía poco por Luciano. Su voz se elevó hacia la luz dorada del atardecer. Luciano y Clara se sentaron uno al lado del otro. En el escenario, Elena cantó con un brillo en los ojos que desafiaba todo lo que había sufrido. Clara se giró ligeramente hacia Luciano. No estoy acostumbrada a esta paz, pero tal vez ya estoy lista para aprender a vivir así. Luciano sonrió. Yo también, y si me lo permites, me gustaría quedarme y aprenderlo contigo. Clara lo miró.
Por primera vez, su mirada no mostraba cautela alguna, sino una confianza absoluta y sincera, como si algo nuevo, por fin, hubiese comenzado a florecer. No intercambiaron más palabras, pero sus manos se encontraron y se unieron. Un acuerdo lento y silencioso, aunque firme. El rostro de Clara brillaba más que en años. Su cabello caía sobre sus hombros con naturalidad, sin mostrar signos de encrespamiento. Por primera vez, había algo en su mirada que recordaba a la esperanza. Elena se giró un instante para observar a su madre y a Luciano desde el escenario, y sonrió con la alegría de una mañana de junio. Sobre ellos, el cielo de Arroyo Sauce se había despejado. La espesa niebla gris había desaparecido. Algunos jirones de nubes flotaban a la deriva, dejando al descubierto un azul tan puro que parecía casi irreal. Los rayos del sol iluminaban el tejado de la iglesia, refractándose a través de las vidrieras y dando lugar a haces de luz multicolores, como si se tratara de un último milagro que llegaba justo a tiempo. Todos los habitantes de Arroyo Sauce se pusieron en pie para aplaudir. Nadie habló del juicio. Nadie mencionó el escándalo. Solo se escuchó música y se vio luz, y una fe renacida a partir de aquello que alguna vez se creyó perdido. Cuando terminó la canción, Elena hizo una reverencia profunda. Canto para mi madre, para mi padre, para el señor Luciano y para todos aquellos que aún creen que la justicia nunca duerme. Si alguna vez has sido testigo de una injusticia, no te quedes callado, porque, como cantó Elena, la justicia solo duerme cuando la gente buena deja de hablar. Sé alguien que apoye la verdad, incluso si solo es con una palabra, con una mirada o con una mano tendida en el momento oportuno. Eso puede ser suficiente para cambiar una vida. Y si eres Clara, cree esto: algún día el cielo también estará de tu parte. Un año después, Arroyo Sauce parecía no haber cambiado en absoluto. Los abedules seguían meciéndose suavemente a lo largo del camino de tierra. El mercado de fin de semana se celebraba como siempre, y la campana de la iglesia San Lucas seguía anunciando el inicio del día. Pero para Clara, todo era diferente. Esa mañana no se despertó con el peso del temor, sino con el aroma delicado de los dulces recién horneados en la cocina. Elena, que ya tenía 9 años, estaba sentada a la mesa, balanceando las piernas en el aire y tarareando una nueva melodía mientras hacía sus deberes de música. Luciano entró desde el porche con un pequeño ramo de lavanda recién cortada del jardín. Sus ojos se cruzaron con los de Clara, y no hizo falta intercambiar palabras. Ambos recordaban perfectamente lo lejos que habían llegado desde su primer encuentro en el mercado. Dejó el ramo con delicadeza y dijo en voz baja: «Pensé que pasaría el resto de mi vida solo, Clara. Pero desde que tú y Elena llegaron a mi vida, todo cambió. No porque necesitara a alguien, sino porque, por fin, tenía una razón para vivir». Clara se giró hacia él con tranquilidad, aunque con semblante serio. Luciano se acercó un poco más. «No pretendo reemplazar a nadie. Solo quiero estar a tu lado, así, y si me lo permites, durante todos los días que estén por venir». Ella no respondió de inmediato, pero su mirada se suavizó, como si un cristal empañado finalmente se hubiese limpiado. Luego asintió, sin estridencias, sin fanfarrias, pero con la certeza suficiente para que un corazón que una vez estuvo cerrado volviera a abrirse. «¿Café?», preguntó él con voz ligera. «Si lo haces tú», respondió con una sonrisa. No necesitaban hablar del pasado. Aún estaba allí, en cada mirada, en cada silencio, pero ya no pesaba tanto. Elena encendió un pequeño altavoz y su voz inundó la cocina como la luz del sol que entraba por las ventanas. El mes pasado llegó a la iglesia San Lucas un sobre especial,
cuyo sello mostraba el escudo del Conservatorio Nacional de Música. El pastor Tomás fue el primero en abrirlo. Su voz, cuando llamó a Clara y a Elena para que acudieran a la iglesia, temblaba de una alegría que jamás les había visto. Elena, te han concedido una beca completa. Escucharon tu grabación de una actuación en el mercado y quieren que te unas al próximo curso. Los ojos de Elena se abrieron desmesuradamente. Clara aferró la mano de su hija, incapaz de contener las lágrimas. El pastor Tomás las miró con orgullo en los ojos. No solo cantas con tu voz, hija mía, cantas con un alma cuya necesidad el mundo había olvidado. Dios no solo te escuchó, sino que te llamó por tu nombre. Esa tarde, las tres acudieron al mercado. Ya no había ningún cuenco de madera. Ya no había miradas llenas de lástima. Elena ya no cantaba para sobrevivir, sino para compartir. Se subió a una pequeña plataforma situada junto al puesto de flores y su viejo micrófono fue sustituido por un mini teclado con forma de estrella. Por la noche, Clara se sentó a escribir. Una carta para Andrés. Hoy he visto cantar a nuestra hija en el mismo mercado donde una vez tocamos fondo. Ya no siento amargura. Conservo los recuerdos, no para ahogarme en ellos, sino para enseñarle a nuestra hija que perdonar no es olvidar, sino elegir no dejar que el dolor nos guíe para siempre. Luciano está con nosotros, no para sustituirte, sino como alguien que escucha los silencios que hay en mí sin intentar llenarlos. Creo que, si estuvieras aquí, seríais amigos. Gracias por dejarme a Elena. Ella es la melodía más hermosa que la vida me ha regalado. Clara dobló la carta y la colocó junto a un viejo marco de fotos. Desde el exterior de la ventana se oía el tañido de las campanas de la iglesia resonando a través del pequeño pueblo. Un nuevo día había llegado a su fin, no con una tragedia ni con un suspense trepidante, sino como un día sencillo y normal. Ese tipo de día que una vez pensaron que jamás volverían a vivir. Y para Clara, Elena y Luciano, eso era suficiente. En la primavera siguiente, Arroyo Sauce cambió en silencio, como si lo acariciara una brisa delicada. Los abedules brotaron hojas nuevas y los arbustos de lavanda situados frente a la iglesia San Lucas florecieron en un suave tono morado. Nadie hizo ningún anuncio ni tocó las campanas con más fuerza de lo habitual, pero todo el pueblo sabía que había comenzado un nuevo capítulo. Tras la vista de adopción, Luciano se convirtió oficialmente en el padre legal de Elena. El tribunal aprobó la decisión, atendiendo a los documentos que probaban los cuidados, el apoyo económico y el inconfundible vínculo que los unía. Clara firmó los papeles junto a él. Nadie pronunció la palabra sustitución, sino plenitud. El pastor Tomás, el más anciano del pueblo y el alma silenciosa de la iglesia San Lucas, ofició su boda en una tranquila mañana de domingo. No hubo carpas ni vestidos de gala, solo dos personas tomándose de la mano, una inclinación de cabeza y las palabras del pastor. Dios ha hecho su parte. Ahora, el resto depende de vosotros. Elena sostenía la mano de su madre y con la otra agarraba la de Luciano. Sus ojos brillaban. Mientras el pastor les daba su bendición, Elena alzó la mirada y preguntó: «Pastor, ¿alguna vez ha venido el Papa por aquí?» Él soltó una risita que no denotaba sorpresa, sino ternura. «Claro que sí, hija mía, porque estoy seguro de que cada vez que cantas, él te escucha». Todos los presentes rieron y después aplaudieron. Algunos de los que en el pasado habían propagado rumores ahora trajeron pasteles, flores y abrazos tímidos. Las bendiciones sustituyeron a los chismorreos. Las disculpas se convirtieron en sonrisas. Tras la ceremonia, Luciano anunció que tenía previsto sufragar los gastos de la restauración integral de la iglesia, conservando su espíritu,
pero ampliándola con clases comunitarias gratuitas de música, alfabetización y carpintería. Clara impartiría nociones básicas de primeros auxilios. Elena actuaría el primer sábado de cada mes, no para recaudar fondos, sino para conectar corazones. El periódico local publicó una foto de los tres sonrisas, 3 historias, pero un solo corazón compartido. El titular rezaba: a partir de lo que una vez estuvo roto, han construido un hogar para todo un pueblo. En la última noche antes de que Elena se fuera a la escuela, los 3 se situaron frente a la ventana de la cocina. Una cálida luz amarilla se filtraba a través del cristal e iluminaba una vieja fotografía de Andrés. Luciano rodeó con sus brazos a Clara y a Elena. Mañana comenzaremos un nuevo capítulo, pero esta noche cantemos una canción más. Clara asintió, Elena sonrió, y sus voces se elevaron, suaves, claras, constantes, propagándose a través del jardín, sobrepasando la iglesia y alcanzando los tejados donde, tal vez, alguien necesitara una razón para creer. Un mundo nuevo no comienza con una revolución, sino con un amor lo suficientemente fuerte como para sostener a alguien en su lugar. Y, en Arroyo Sauce, ese mundo acababa de abrirse. En lo alto del campanario de la iglesia, el viento sacudía las campanas, como si les estuviera susurrando a aquellos que habían transitado por un largo invierno en sus vidas. La curación es real. No llega con estruendo, no hace promesas. Simplemente se queda en una mirada, en una canción, en una fe tranquila. La historia de Clara, Elena y Luciano, como dijo una vez el pastor Tomás, no fue un milagro. Fue una prueba de que incluso las cosas más comunes pueden volverse extraordinarias si alguien decide quedarse. Y si tú, que te has mantenido en silencio junto a esta historia hasta el final, alguna vez has sido el que nadie escuchaba, la persona que caminaba por la vida con un cuenco vacío, o quien se ha sentado frente a una puerta cerrada con llave. Por favor, cree esto. Aún existen lugares en el mundo donde hasta la canción más pequeña puede conmover el cielo. Gracias por escuchar esta historia. Ojalá te marches con el corazón más cálido y con la fe callada de que las cosas más hermosas no siempre llegan con grandes gestos, sino, a veces, en una melodía, en una mano agarrada, o en alguien que creyó en ti el tiempo suficiente para acompañarte hacia la luz.